Hablemos de Bernabé, un tipo muy especial que tuvo una vida increíble. Era un hombre común, pero tenía un gran propósito. A pesar de no ser uno de los 12 apóstoles, Bernabé desempeñó un papel súper importante en la construcción de la primera iglesia. No era solo un ayudante, era como un pilar, siempre apoyando y alentando a los demás. Su vida es un ejemplo de fe, generosidad y coraje del que todos podemos aprender. La historia de Bernabé nos lleva a lugares diferentes y emocionantes. Imagínate paseando por ciudades llenas de vida, donde la gente se reúne, comparte historias y culturas. Bernabé creía en las personas, incluso en aquellas a las que nadie más prestaba atención. Veía potencial donde otros veían rechazo. Y cuando las cosas se ponían difíciles, enfrentaba los desafíos con valentía y determinación, demostrando que el coraje viene de dentro. Prepárate para conocer la vida de Bernabé y descubrir cómo pequeños gestos, cuando se hacen con amor, pueden cambiar vidas y dejar huellas para siempre. Bernabé nació en Chipre, una isla hermosa bañada por el mar Mediterráneo. Imagina un lugar donde los días son claros y el horizonte parece tocar el cielo en un espectáculo de colores. Chipre estaba llena de vida, con calles movidas por comerciantes y viajeros contando historias de lugares lejanos. Desde pequeño, Bernabé, que en realidad se llamaba José, creció escuchando las tradiciones judías y aprendiendo sobre las promesas hechas al pueblo de Israel. Su familia era muy dedicada, y él, un joven curioso, absorbía todo como una esponja. Pero había algo especial dentro de él, como si su corazón estuviera esperando algo más grande. Chipre no era solo un lugar tranquilo, sino también un punto de encuentro de diferentes culturas. Bernabé escuchaba las diversas voces que resonaban por las calles y se sentía como un judío en un gran mosaico, donde creencias e ideas se entrelazaban, como las olas del mar golpeando las piedras. Cada pedacito de ese lugar ayudó a moldear el corazón y el espíritu de Bernabé. A medida que crecía, Bernabé comenzó a darse cuenta de que el mundo era mucho más grande de lo que imaginaba. Soñaba con viajar y conocer nuevas tierras, donde pudiera difundir el mensaje de amor y esperanza. Así, cuando encontró a los primeros seguidores de Jesús, supo que ese era su llamado. Se unió a ellos, trayendo alegría y amistad, y se convirtió en un gran motivador para todos a su alrededor. Bernabé no tenía miedo de salir de su zona de confort. Viajaba de ciudad en ciudad, contando a todos sobre Jesús y ayudando a formar nuevas comunidades de fe. Unía a personas de diferentes orígenes, mostrando que todos son importantes y que la amistad y el amor son más poderosos que las diferencias que pueden separarnos. Creía que cada pequeña acción de bondad podía hacer una gran diferencia en la vida de alguien. ¿Y sabías que Bernabé también era conocido por ser generoso? Ayudaba a aquellos que estaban pasando por dificultades, compartiendo lo que tenía y mostrando que el cuidado por el prójimo es esencial. Quería que todos se sintieran amados y bienvenidos, sin importar quiénes eran o de dónde venían. Si quieres escuchar más historias emocionantes de la Biblia, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nada. Ven a descubrir cómo la vida de Bernabé y sus acciones llenas de amor pueden inspirarte a también hacer la diferencia en el mundo. Érase una vez un joven llamado José, que creció en Chipre, una hermosa isla bañada por el mar Mediterráneo. Desde pequeño, José era conocido como un chico especial. Tenía un corazón generoso y siempre estaba dispuesto a ayudar a los demás. A la gente le encantaba su compañía porque, donde quiera que iba, siempre traía una sonrisa y un gesto cariñoso. No es de extrañar que todos lo llamaran Bernabé, que significa hijo de la consolación. Para todos a su alrededor, era como un oasis refrescante en un desierto caliente, siempre trayendo consuelo y alegría. Los años pasaron, y Bernabé creció convirtiéndose en un hombre respetado en su comunidad. Pero dentro de él, había un sentimiento de que algo grandioso estaba por venir. En medio de sus actividades diarias, escuchaba historias sobre un hombre llamado Jesús de Nazaret. La gente hablaba de él con tanta emoción que era imposible no sentirse curioso. Era como si una puerta mágica se hubiera abierto dentro del corazón de Bernabé, revelando un nuevo mundo lleno de posibilidades. Los rumores venían de Jerusalén, contando sobre este hombre extraordinario que hablaba de una manera que nadie más lo hacía. Decían que curaba a los enfermos, hacía que los ciegos volvieran a ver e incluso levantaba a los muertos. Pero la historia no terminaba ahí. La gente también comentaba que Jesús había sido crucificado y, aún así, sus seguidores proclamaban con fervor que estaba vivo. Esto dejó a Bernabé intrigado y un poco confundido. ¿Quién sería este Jesús de Nazaret que hacía que las personas se sintieran tan apasionadas por él? Al principio,
José escuchaba todo esto desde lejos, sin involucrarse mucho. Pero cada relato que oía parecía ser como una chispa encendiendo un fuego en su corazón. A cada nuevo rumor, se preguntaba, ¿por qué tantas personas estaban dispuestas a abandonar todo para seguir a este hombre, incluso sabiendo que podían ser perseguidas? Algo dentro de José le decía que las respuestas no estaban en Chipre, él necesitaba ir a Jerusalén. Así que un día, Bernabé decidió que era hora de partir. Hizo su maleta, tomó algunos suministros y comenzó su viaje hacia Jerusalén. Cuando llegó a la ciudad, estaba bulliciosa como siempre. Las calles estaban llenas de gente, comerciantes vendiendo sus mercancías y niños corriendo y jugando. Pero había algo diferente en el aire. Un nuevo murmullo estaba sucediendo entre los judíos. Los seguidores de Jesús, conocidos como los del camino, se estaban multiplicando rápidamente. Bernabé estaba tan emocionado. Quería conocer a aquellos que habían estado con Jesús, escuchar sus historias y descubrir qué había de tan especial en ese hombre. Después de preguntar a algunas personas, finalmente encontró un grupo de seguidores que había caminado con Jesús, escuchado sus palabras y hasta presenciado su resurrección. Eran llenos de vida y emoción. Cuando Bernabé se unió a ellos, quedó fascinado. La gente hablaba con una pasión que nunca había visto antes. Era como si cada palabra fuera una semilla viva, plantada directamente en su corazón, haciendo que floreciera de esperanza y fe. Escuchó relatos sobre milagros increíbles, sobre cómo Jesús había tocado la vida de tantas personas y cómo había enseñado sobre amor, perdón y compasión. Cada historia era más increíble que la anterior, y Bernabé sintió algo mágico formándose dentro de él. Con el tiempo, Bernabé se convirtió en parte de esa comunidad vibrante. No solo escuchó las historias, también comenzó a compartir sus propias experiencias y a alentar a los demás. Su naturaleza amable y alentadora se destacó aún más, y pronto se convirtió en un querido amigo entre los seguidores de Jesús. Viajaba con ellos, ayudando a difundir el mensaje de amor y esperanza que Jesús había dejado. Bernabé se convirtió en un gran defensor de los que eran marginados y rechazados. Creía que todos merecían amor y una segunda oportunidad. Su generosidad no conocía límites, y, donde quiera que iba, siempre estaba dispuesto a ayudar a quienes más lo necesitaban. Y así comenzó la jornada de Bernabé, un hombre que estaba a punto de descubrir un propósito increíble en su vida, guiado por la fe y la fuerza del amor que encontró en Jesús. A medida que continuaba su misión, sabía que cada pequeño gesto de bondad podría hacer una gran diferencia en la vida de alguien. Esta es la historia de cómo José se convirtió en Bernabé, un verdadero amigo y apoyo para todos, listo para hacer la diferencia en el mundo y esparcir las semillas de amor y esperanza por donde pasara. Había una vez un hombre llamado José, que vivía una vida común, pero dentro de él había un sentimiento de que algo grandioso estaba por venir. Un día, todo cambió cuando tuvo la oportunidad de conocer a los apóstoles de Jesús. Estos hombres estaban llenos de alegría y una fe contagiosa, y al escuchar sus historias, José sintió que su corazón latía más fuerte. Se dio cuenta de que sus palabras no eran solo relatos, sino la verdad que se podía sentir en sus miradas y gestos. En ese encuentro, José finalmente entendió que Jesús no era solo alguien importante, el tan esperado Mesías. Jesús era la razón por la cual siempre había sentido que había algo más grande esperándolo, como una luz brillante al final de un túnel. Era como si todas las piezas del rompecabezas de la vida de José finalmente encajaran. Con el corazón lleno de esperanza, decidió que quería seguir ese camino y unirse a los seguidores de Jesús. Su integración en ese grupo fue tan natural que parecía que siempre había pertenecido a ellos, como si fueran una gran familia. Pero José no se detuvo ahí. Con un amor inmenso y la certeza de que todos deberían vivir como una verdadera familia, tomó una decisión audaz que cambiaría su vida para siempre. Poseía un terreno valioso, algo que muchos considerarían un símbolo de seguridad y prosperidad. Sin embargo, para él, la fe y la misión de Jesús eran más importantes que cualquier riqueza material. Entonces, con valentía, vendió su propiedad y trajo todo el dinero hasta los apóstoles. Este gesto no fue solo acerca de dar dinero, fue una demostración poderosa de fe en acción. No necesitaba elogios ni reconocimiento. Lo que realmente importaba era su profunda creencia de que la confianza en el llamado de Cristo superaba cualquier seguridad que los bienes materiales pudieran ofrecer. José se convirtió en un verdadero hijo de la consolación, alguien que sabía cómo traer alivio y esperanza a los demás, incluso si eso significaba renunciar a sus propias comodidades. Después de esta gran decisión, los apóstoles comenzaron a llamarlo Barnabé, un nombre que,
con el tiempo, se conocería en todo el mundo. Pero con este nuevo nombre vino una nueva responsabilidad. La comunidad cristiana estaba creciendo rápidamente, y con ese crecimiento surgían nuevos desafíos. Había personas que no estaban preparadas para la transformación que traía la fe, y eso exigía valentía y liderazgo. José, ahora Barnabé, estaba más que dispuesto a ayudar. Se convirtió en un ferviente apoyo para la comunidad, alentando a otros a unirse y a vivir en amor y solidaridad. Veía cómo las personas se volvían más fuertes cuando se apoyaban mutuamente, y eso lo motivaba aún más. Barnabé estaba siempre listo para escuchar, ayudar e inspirar a quienes lo rodeaban. Así, la historia de José, que se transformó en Barnabé, se difundió. Se convirtió en un símbolo de fe, generosidad y esperanza. Y, a pesar de las dificultades, siempre creyó que juntos podían superar cualquier desafío, ya que la verdadera fuerza proviene de la unión y del amor entre las personas. Y así, la jornada de Barnabé continuó, llena de aventuras y momentos que tocarían el corazón de muchos por toda la eternidad. Barnabé era un hombre con un corazón enorme y una habilidad especial para unir a las personas. Se convirtió en un puente, ayudando a aquellos de diferentes orígenes a entenderse mejor. Era como si fuera un superhéroe de la amistad, sanando las heridas que las diferencias dejaban y fortaleciendo la fe de los nuevos cristianos. Un día, los apóstoles escucharon hablar de un grupo de cristianos que estaba creciendo en una ciudad llamada Antioquía. Esta nueva comunidad estaba llena de vida y diversidad, con personas de diferentes culturas, como judíos y gentiles, viviendo juntas. Pero, a pesar de toda esa energía, había muchos desafíos, como malentendidos y tensiones, que amenazaban la unidad del grupo. Los apóstoles sabían que necesitaban enviar a alguien especial para ayudar a esa comunidad, ¿y quién mejor que Barnabé? Cuando llegó a Antioquía, encontró una ciudad vibrante y llena de movimiento. Las personas se estaban uniendo, pero también enfrentaban dificultades por ser tan diferentes unas de otras. Barnabé, con su mirada amable y atenta, pronto se dio cuenta de lo que necesitaba hacerse. En lugar de llegar diciendo lo que estaba mal o imponiendo reglas, decidió escuchar y entender el corazón de esa comunidad. Con su forma simple y genuina, era como una brisa fresca en un día caluroso, conquistando a las personas y trayendo paz donde había confusión. La ciudad de Antioquía pronto se convirtió en un lugar especial, no solo por la cantidad de nuevos cristianos, sino por la manera en que Barnabé los guiaba. Sabía que la verdadera fe no era solo sobre palabras bonitas, sino sobre acciones y amor. Y así, con su corazón bondadoso, Barnabé ayudó a construir una comunidad unida, donde todos se sentían acogidos y valorados. Barnabé era un hombre increíble, lleno de amor y bondad, y siempre actuaba de una manera que mostraba el amor de Dios. Por eso, animaba a las personas a ayudarse mutuamente y a unirse, especialmente entre judíos y gentiles, lo que era algo nuevo y desafiante para todos. En Antioquía, sucedió algo mágico, fue allí donde las personas que seguían a Jesús comenzaron a ser llamadas cristianos. Antioquía se convirtió en un lugar especial, un nuevo hogar para aquellos que buscaban seguir el camino de Jesús. Pero Barnabé sabía que, para hacer esa comunidad aún más fuerte, necesitaría ayuda adicional. La iglesia estaba creciendo rápidamente y el trabajo era mucho. Con una sabiduría que parecía venir de un lugar especial, Barnabé se dio cuenta de que necesitaba a alguien que conociera bien las Escrituras, alguien con una mente aguda y un corazón transformado. De repente, una idea brillante surgió en su mente, recordó a Saulo. Este era un hombre que, antes, había sido un perseguidor implacable de los cristianos. Pero Barnabé no pensaba en el Saulo del pasado, pensaba en el Saulo que tuvo un encuentro increíble con Jesús resucitado en el camino a Damasco. Barnabé sabía que Dios tenía planes especiales para él. Decidido, Barnabé partió en un viaje hasta Tarso. No fue un viaje fácil, pero estaba decidido a encontrar a Saulo. Cuando finalmente llegó, encontró a Saulo viviendo una vida tranquila, lejos de los reflectores. Muchas personas tal vez lo habían olvidado o aún le tenían miedo, pero no Barnabé. Para él, Saulo era como un tesoro esperando ser redescubierto. El encuentro entre Barnabé y Saulo fue muy especial. Con su voz tranquila, Barnabé explicó todo lo que estaba sucediendo en Antioquía, contando cómo la iglesia estaba creciendo y cómo las personas se estaban uniendo. Sabía que, juntos, podrían hacer cosas increíbles. Barnabé acreditaba que Saulo era a pessoa perfeita para ajudar a guiar o grupo de cristaos en Antioquia. No comeco, Saulo estaba pouco excitante, mas sentiu que o convite de Barnabé era algo especial,
como chamado que nao podía ignorar. Asim, os doy se juntaram e voltaram para Antioquia juntos. Asim que chegaram, todos comecaram a persevero que Barnabé já sabia. Saulo era homem muito inteligente e cheio de fervor espiritual que contagiaba a todos. Juntos, Barnabé e Saulo ensinaram, pregaram e fortaleceram a igreja. A parceria deles era como uma tocha acesa, iluminando o camino para uma nova fase na expansão da mensagem de Jesús. Antioquia se tornou farol de fe crista, brilando para judeus e gentíos de uma maneira que ninguém tinha visto antes. A união entre Barnabé e Saulo era poderosa. Eles ensinavam juntos, e suas voces se combinaban perfeitamente, como se cada palabra que diciam estivese alinada como plano de Deus. O movimento crescia, os coracoes das pessoas serán transformados e a mensagem de Cristo ecoaba por todas as ruas e lares da cidade. Mas então, algo incrível aconteceu. Enquanto estaba morando e jejuando junto como outros líderes da igreja, o Espírito Santo se manifestou. O ambiente ficou silencioso e respeitoso, e uma mensagem poderosa foi ouvida: separen Barnabé e Saulo para a obra a que os chamei. Aquilo não era apenas o comando, era o chamado especial de Deus para uma nova aventura. Barnabé e Saulo serían enviados como pioneiros, levando a mensagem de Cristo para lugares distantes, rompendo todas as barreiras culturais e religiosas que ainda existían. A igreja de Antioquia ficou muito feliz e os abencou como oracoes, prontos para apoyar esa nova jornada incrível. Y así, con un toque especial y las manos sobre ellos, Barnabé y Saulo comenzaron su primer viaje misionero. Imagina eso. Las preparaciones, las despedidas emocionantes, llenas de expectativas y un poquito de nervios. Con pasos firmes y corazones llenos de fe, partieron, no como personas comunes, sino como enviados de Dios. El viaje los llevó hasta Chipre, la tierra natal de Barnabé. Por donde pasaban, contaban la buena noticia de Jesús de ciudad en ciudad. Aunque enfrentaban algunas dificultades y personas que no les gustaba lo que decían, también veían cosas increíbles suceder. En Salamina, predicaban en las sinagogas, pero cuando llegaron a Pafos, se encontraron con un desafío inesperado. Un hechicero llamado Elimas quería interrumpir lo que estaban haciendo. Y fue ahí cuando Saulo, que ahora estaba siendo llamado Pablo, decidió enfrentarse a Elimas. Habló directamente con él, defendiendo la verdad. Esta victoria sobre Elimas fue un momento destacado que les dio más fuerza para enfrentar los desafíos que aún tenían por delante. Después de esta experiencia emocionante en Chipre, Barnabé y Pablo siguieron adelante, guiados por una fuerza que parecía mayor que cualquier problema. Viajaron a lugares donde las personas nunca habían oído hablar de Cristo, donde tradiciones antiguas eran como muros y los corazones estaban resistentes a la novedad del Evangelio. Entre campos y ciudades, comenzaron a darse cuenta del verdadero peso del llamado que habían recibido. Cuando visitaban las sinagogas, Barnabé y Pablo siempre comenzaban a hablar con los judíos. Sus palabras eran como semillas siendo lanzadas al viento, algunas caían en suelo fértil y germinaban, mientras que otras eran rechazadas. Pero lo que era aún más sorprendente era que, cuando los gentiles escuchaban el mensaje, lo recibían con mucha alegría, como si fueran una tierra sedienta por agua. Finalmente, llegó la lluvia. Era como si un nuevo mundo estuviera comenzando a formarse. Pero con esta novedad, algunas tensiones empezaron a aparecer. Algunos judíos más tradicionales comenzaron a preguntarse si los gentiles realmente podrían ser parte del pueblo de Dios sin seguir todas las leyes de Moisés. Barnabé, con su corazón gentil y conciliador, intentaba mantener la paz. Entendía las preocupaciones de los judíos, pero también veía cómo el Espíritu estaba actuando entre los gentiles. Era como si estuviera en un campo de batalla, pero en lugar de espadas y escudos, su arma era el amor de Cristo y la palabra de reconciliación. Cuando Barnabé y Pablo volvieron a Antioquía, trajeron noticias increíbles. Iglesias estaban siendo formadas en lugares que nunca imaginaron. Pero junto con las buenas noticias, surgieron conflictos. La inclusión de los gentiles sacó a la luz antiguas divisiones, y Antioquía, que antes era un símbolo de unidad, se convirtió en el centro de un gran debate sobre la fe, que podría afectar todo el futuro del cristianismo. Era en este escenario que una decisión muy importante debía tomarse. Barnabé y Pablo sabían que necesitaban ir a Jerusalén, donde iba a realizarse un concilio histórico para discutir el camino que la Iglesia debería seguir ante este creciente desafío. Cuando llegaron a Jerusalén, el clima estaba tenso. La ciudad, siempre llena de murmullos y expectativas, ahora hervía con la llegada de los líderes del camino.
El debate sobre la inclusión de los gentiles se había vuelto tan importante que nadie podía ignorarlo. Para algunos, la idea de que personas que no eran judías pudieran formar parte del pueblo de Dios sin seguir todas las leyes de Moisés era algo impensable. Pero para otros, como Barnabé y Pablo, era claro que el Espíritu estaba trabajando de una manera nueva y poderosa. Era claro que Dios estaba llamando a todos, sin hacer distinciones. Cuando Barnabé y Pablo llegaron, fueron recibidos por los apóstoles y líderes de la iglesia, que escucharon atentamente todo lo que tenían que contar sobre sus aventuras misioneras. Barnabé, con su forma tranquila, habló sobre cómo los gentiles estaban abrazando el Evangelio con una fe verdadera y transformadora. Por su parte, Pablo, con toda su pasión, reforzó que estas conversiones eran obra de Dios y no solo reglas hechas por humanos. Sus palabras eran como fuego, iluminando las mentes de todos allí, pero también encendiendo discusiones que estaban a punto de estallar. El debate en el concilio fue muy intenso. La cuestión principal era, ¿los gentiles tendrían que seguir las leyes judías para ser salvos? Algunos pensaban que sí, pero otros, como Pedro, se levantaron al lado de Barnabé y Pablo. Pedro recordó a todos el momento en que el Espíritu Santo fue derramado sobre los gentiles en la casa de Cornelio, incluso antes de obedecer a las leyes judías. Eso era una señal clara de que Dios no hacía favoritismos. Después de muchas horas de conversación, Santiago, el líder de la iglesia en Jerusalén, tomó la palabra. Reconoció la importancia de lo que Barnabé y Pablo habían testificado y propuso una solución pacífica. Los gentiles no tendrían que seguir todas las leyes de Moisés, pero deberían evitar prácticas que escandalizaran a los judíos. Esta decisión trajo alivio a muchos, pero también encendió nuevas tensiones que continuarían. Cuando Barnabé y Pablo regresaron a Antioquía con la decisión del concilio, la ciudad los recibió con expectativa y alivio. La carta de Jerusalén traía no solo palabras, sino la esperanza de que la iglesia pudiera avanzar, unida y fuerte. La comunidad estaba unida, a pesar de tantas diferencias culturales. Por un tiempo, parecía que la paz había vuelto. Judíos y gentiles adoraban juntos, celebrando todo lo que Cristo había hecho por todos. Pero, como siempre, las aguas tranquilas comenzaron a agitarse nuevamente. Juan Marcos, el joven primo de Bernabé, estaba de vuelta. Había viajado con Bernabé y Pablo en la primera misión, pero, por alguna razón, decidió rendirse y dejar a los dos a mitad del camino. Para Pablo, eso era imperdonable. Él veía el trabajo misionero como una gran batalla y pensaba que necesitaba soldados confiables, listos para enfrentar los mayores desafíos. Pero Bernabé, con su forma de ser protectora, veía potencial en Marcos. Creía que todos merecían una segunda oportunidad, especialmente alguien como Marcos, que tenía tanto que ofrecer. Cuando surgió la oportunidad para un nuevo viaje misionero, la tensión entre Pablo y Bernabé salió a la luz. Pablo, con su carácter directo, se negó a llevar a Marcos nuevamente. Bernabé, siempre defendiendo a los demás, insistió. Lo que comenzó como una conversación tranquila pronto se convirtió en una discusión acalorada. No era solo sobre Marcos, era sobre cómo cada uno veía el ministerio y lo que significaba seguir el llamado de Dios. Las diferencias que antes se complementaban ahora se convirtieron en barreras. La separación fue inevitable. Bernabé decidió ir a Chipre con Marcos, mientras que Pablo eligió a otro compañero, Silas, y se fue por otro camino. Fue una ruptura dolorosa, pero cada uno parecía creer que estaba haciendo lo correcto. Bernabé, siempre con su corazón orientado hacia la reconciliación, encontró en Marcos una nueva misión y una oportunidad para ayudarlo a crecer. Bernabé estaba listo para una nueva aventura. Quería enseñar, alentar y plantar esperanza, incluso donde otros veían fracaso. Ahora, acompañado por Juan Marcos, volvió a Chipre, el lugar donde todo había comenzado para él. La isla era familiar, pero los desafíos que enfrentaban eran nuevos. El mensaje de Cristo todavía encontraba resistencia entre algunos judíos y desinterés entre muchos gentiles. Pero Bernabé no se desanimaba. Seguía firme, predicando en las sinagogas y en las plazas, siempre trayendo palabras que aliviaban y despertaban algo especial en los corazones de las personas. Mientras tanto, Marcos, bajo la guía de Bernabé, comenzaba a florecer. Estaba encontrando su propia voz y propósito. Chipre, con su mezcla de culturas y creencias, era como un pequeño reflejo de los desafíos que la Iglesia enfrentaba en el mundo. Bernabé navegaba por estas tensiones con paciencia y sabiduría. Él entendía que la fe no era algo que se impone, sino un viaje. Así como un jardinero cuidadoso,
plantaba semillas, creyendo que el tiempo y el Espíritu Santo se encargarían del resto. Pero la oposición era feroz. Dicen algunas historias que Bernabé fue perseguido por su fe hasta el punto del martirio, enfrentándose a aquellos que se oponían al Evangelio. Su vida fue arrebatada, pero no antes de que sembrara algo que continuaría creciendo mucho después de su partida. Sabía desde el principio que su misión no era solo suya, formaba parte de algo mucho más grande, algo que Dios estaba construyendo a través de muchas vidas, incluida la de Juan Marcos. Y Marcos, el joven a quien Bernabé insistió en ayudar, llevaría ese legado bajo la mentoría de su amigo. Bernabé no solo creció como líder, sino que también se convirtió en el autor de uno de los evangelios, guardando para siempre las palabras y obras de Jesús. La historia de Bernabé no termina con su muerte, sigue viva a través de todas las personas que alentó, en las que creyó y de las iglesias que ayudó a fundar. Es como una hermosa melodía que sigue sonando, incluso cuando la última nota ya se ha ido. Él no era uno de los 12 apóstoles, pero su vida muestra que Dios llama a personas comunes para hacer cosas extraordinarias. De un hombre que solo era conocido como José, se transformó en Bernabé, el hijo de la consolación. Cambió vidas con su fe simple, pero poderosa. No necesitaba focos ni títulos, lo que importaba para él era el llamado de Dios y la oportunidad de servir. Bernabé nos enseña sobre la generosidad en su forma más pura. Cuando vendió su tierra y dio todo a la iglesia, mostró que la verdadera riqueza está en confiar en Dios. Nos recuerda que el aliento tiene un poder increíble. Creer en las personas, incluso cuando nadie más lo hace, puede cambiar vidas. Fue así con Pablo, cuando todos lo temían, y con Juan Marcos, a quien muchos consideraban un caso perdido. Bernabé veía el potencial en las personas, no sus fallas, y eso hacía toda la diferencia. Su vida también es un ejemplo de valentía. Enfrentó desafíos, viajes peligrosos y discusiones difíciles, pero nunca se rindió en su llamado. Era como un puente que conectaba mundos diferentes, judíos y gentiles, antiguos y nuevos. No quería ser el centro de atención, su deseo era que el amor de Dios fuera el enfoque de todo. Y tal vez esa sea la mayor lección que podemos aprender de Bernabé. Bernabé vivió para algo mucho mayor que él mismo. Su historia nos desafía a mirar más allá de nosotros y a ser generosos con nuestro tiempo, nuestras palabras y nuestros recursos. Él era como un consuelo, alguien que traía alivio y esperanza, y ese es el mayor llamado de todos. Cuando pensamos en Bernabé, no lo vemos como una figura distante, sino como alguien que caminó, enfrentó dificultades, persistió y dejó un legado de fe. Su vida nos inspira a ser como él, personas humildes y determinadas que hacen la diferencia y reflejan la luz de Dios en el mundo. Ahora, surge la pregunta, ¿qué historias increíbles aún podemos escribir siguiendo el ejemplo de Bernabé? Esa es una pregunta que solo cada uno de nosotros puede responder. Si te gustó la historia de Bernabé y quieres escuchar más sobre otras historias de fe y superación, no olvides darle me gusta a este vídeo y compartirlo con quienes amas. Y claro, suscríbete al canal para no perderte ninguna novedad. Juntos exploraremos más lecciones poderosas de la Biblia.